Hola, ¿qué tal? Y bueno, estamos entrando en una semana decisiva por cuanto el presidente Alberto Fernández, luego de las elecciones legislativas, se comprometió a enviar el proyecto de ley, un proyecto de ley con los avances que se pueden haber logrado con el Fondo Monetario Internacional. Y evidentemente, a pocos días de la finalización de ese compromiso, la incertidumbre es muy grande, los rumores, eh, las pistas que ha dado el gobierno son muy, pero muy tenues, y bueno, hubo una disparada muy fuerte de los dólares alternativos. Se sabe que las reservas del Banco Central están en un límite, es ahí que incluso se tomó esa decisión de liberar los mercados en donde intervenía el Banco Central para controlar esos dólares alternativos. Y el dólar blue, bueno, ahí en torno de los 200 pesos, con una posibilidad de que se mantenga allí, retroceda o avance en función de los avances que pueda haber en torno a la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Evidentemente estamos en un momento muy, digamos, débil para la economía, si bien hay un proceso de recuperación desde el punto de vista de la actividad económica, pero todo el resto de los datos, ya sea cambiarios, los datos vinculados al comercio exterior y los datos financieros y de inflación siguen siendo muy altos a pesar de que rige el congelamiento de precios. Se espera para este mes una inflación en torno del 3%, lo cual sería muy elevado en un contexto de congelamiento de precios, y además hay una fuerte presión inflacionaria que viene efectivamente desde el exterior, porque ha aumentado muy fuerte los precios de la energía y han aumentado también los precios de los alimentos. Incluso el Fondo Monetario Internacional dio a conocer un estudio señalando justamente ese proceso de que hay una inflación internacional en energía, combustibles en especial y alimentos que golpea todavía más a las economías de América Latina, donde además, sobre todo los alimentos, tienen una incidencia en la canasta de ingresos de los hogares muy, pero muy alta, muy por encima de aquellos de los países desarrollados. Pero inclusive en los países desarrollados, como es el caso de España, ya está con una inflación por arriba del 20%, lo cual evidentemente está mostrando de que además de todos los problemas internos, se le suman ahora el tema de la presión internacional. Y se agrega un factor que se ha comentado poco acá en la Argentina y que tiene que ver con el alza de los precios del transporte del comercio exterior, los llamados fletes. Según el INDEC, en el informe que dio a conocer esta semana, los fletes se han duplicado. Cada $100 de importación de algún producto, se estaba pagando entre 4 y $5 de flete, y eso ahora está en torno de los $10. O sea, se en dólares, lo cual lleva a que el costo de lo importado se ha encarecido. Entonces, en dólares se encarece los bienes que importa la Argentina, que son bienes finales e insumos que ingresan en el proceso de producción interna. Entonces se ha duplicado, y si a eso le agregamos la presión devaluatoria, o sea, los dólares que son más caros en la Argentina, evidentemente se repotencia la inflación. O sea, tenemos un problema de inflación interna muy fuerte y tenemos un problema de inflación externa también muy importante, y la combinación evidentemente de ambos factores están colocando a la Argentina en una situación más que vulnerable en relación a todo lo vulnerable que hemos visto hasta ahora, y por eso es clave, es decisivo cuál va a ser el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En torno a ese punto, el problema de la demora que hay en el gobierno en tratar de revelar por dónde pasa el proyecto de ley tiene que ver con las disidencias internas. Hay disidencias muy, pero muy fuertes sobre cómo encarar los fuertes vencimientos que tiene la Argentina, que no los puede hacer frente por un largo periodo, y evidentemente el FMI plantea exigencias, deben ser muy, pero muy duras, muy, pero muy drásticas, y el gobierno, desde el punto de vista político,
no se atreve a explicitarlas porque eso podría llevar inclusive a una mayor disidencia interna. Entonces tenemos, además de todos estos problemas económicos, sociales, inflacionarios, un problema de disidencias dentro de la coalición oficialista que lógicamente también se extiende a otros sectores como consecuencia de esta adversidad. Un ejemplo claro es la ley de alquileres. Se habla de que se va a suspender la ley de alquileres del gobierno anterior con los cambios que se introdujeron en el 2020. Entonces, evidentemente, se están haciendo revisiones importantes porque la presión inflacionaria y la erosión o la destrucción del mercado inmobiliario que produjeron tanto la ley de alquileres del macrismo como los cambios introducidos durante el 2020 por el actual gobierno y aprobado por el Congreso, están erosionando un sector que tiene una actividad restringida, más aún por la disparada del dólar, porque sabemos que cuando el dólar se va para arriba, el mercado inmobiliario de compra-venta evidentemente sufre muchísimo las alternativas que hay en todo el mercado cambiario y lógicamente eso se ha hecho sentir muy fuerte porque mucha gente ha salido a vender la propiedad, no la puede vender, la retasa, tampoco lo logra y bueno, hay operaciones que sí se hacen, pero sí el vendedor, bueno, ofrece precios muy, pero muy atractivos para un vendedor dispuesto, perdón, para un comprador dispuesto a desprenderse de los dólares que pueda llegar a tener en ese momento. Bueno, esta es la situación, semana clave, decisiva, tanto si el gobierno manda el proyecto de ley como si no lo manda, porque si no lo manda estaría revelando las fuertes disidencias internas que no logra consensuar un proyecto, y si manda el proyecto, bueno, ahí ya vamos a tener la letra chica y podremos realizar un análisis mucho más detallado de qué son los compromisos que está dispuesto a asumir el gobierno actual, ya no solamente para el año 2022, sino inclusive para más adelante, con otro hecho también muy importante, que al ser un proyecto de ley, eso tiene que ser votado no solamente por el oficialismo, sino también por la oposición en el Congreso Nacional. Muchas gracias y nos reencontramos la próxima semana.